Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI ANAS Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kan hotam shiwa kan hawasha chik tuare wakwai kaks pura nine hanai tuare stunik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wai shiwai vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kan suru no mai líder kan hotamatashi na wayu spui kan horu trayatawa kaks pura nine hanai ya Tudiaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacanacote, Chichirus, Nayanaña, Nayaya. Antes Shihia Bushua. La EPS indígena ANAS Guayú protege y apoya la lactancia materna como el alimento más completo de todo niño menor de 2 años. Desde 1992, del 1 al 7 de agosto de cada año, se celebra a nivel internacional la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Para hablar de lo importante que es la lactancia para los pequeños, invitamos a Katie Slairos. Ella es jefe de promoción y prevención de ANAS Guayú. Guatamal huminpushwa. Anaya otsehol usao. Yang hiasna apaha toyotoko. Stuma ANAS Guayú sokaikate. TPSI kat ANAS Guayú saimah otta es nama na hiyeyo achuhet kana ma kashiyan te sa ANAS yakat nkeun wani ho kay mot soyurin suria piyama huya sunai he huya kat 1992 te parahat kat kai sunai me akarach kai nkali chikashika y agosto huya wai te sainre wai mamma te semana skali kat achuhe ramuna kat suru makat pushware yaspura asha waso punate achuhe rakat sokai anu wama te jefe kat Keidis Lario shikis kat promoción y prevención nakat yasuru TPSI kat ANAS Guayú. ¿Por qué es tan importante destacar esta semana? ¿Por qué se habla de proteger la lactancia materna? Anu wani parasta sakira semen te jefe kat hamus se ihaka ma isa shahana chik semana kat te o tahamus sa shahana kat chiki ay mahana hiyeyo achuhe kana. Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados a esta hora de la mañana en este programa. Mi nombre es Katie Joana Larios Melo, jefe de promoción y prevención de la EPSI ANAS Guayú. Durante los días 1 al 7 de agosto, todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de la Lactancia Materna. Para este año, el tema seleccionado es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Este lema busca destacar los vínculos entre la lactancia materna y la supervivencia, la salud y el bienestar de las mujeres, los niños y las naciones. Los objetivos para este año son informar a las personas sobre la importancia de la lactancia materna, anclar el apoyo a la lactancia materna como una responsabilidad vital de salud pública, interactuar con individuos y organizaciones para un mayor impacto e impulsar las acciones en la protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública. Anu senek te jefe kat pahet parahat kala sakira. So kat parahat kat senai mai akarra chimkari chikashika y agosto huya wai anek kunus pura shkerra hana inten skari ta chuhe rakat. Wana yatawa Sain ren te makat pushwai akuma hosh na tuma na wayu ayatashi kana nama na hiyeyo achuhe kana so huya kat ashahana ka achikishia ai mahana hiyeyo achuhe kana wana ayatawa wa muihat wa pushwai to yo tokot chahaka shia ai maha wanepia na hiyeyo kana achuhe kana sulutu makat pushwai.
Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morikipuan Nurihia, Otta R. Asaki Rahman, Soponat, Makunos Purat Tarejo, COVID-19 Monacat, Pasha Hawer, Sma Ekai, Skilheim Mun Soponat, Amakun Hirakat, Snaipuru, Pasha Panoma Hash Hapan Machi Doctor, Erhakan, Hiasanai te controla, que Hiakan Otawayakan, Mahirashi, Surio, Tatarejo, COVID-19 Monacat. ¿Cuáles son las bondades de este líquido que viene en envase natural para los recién nacidos? Anu Anasaki Rakat, Kasasa Anasiakat, Chirikat, Kasa Kaka, no pure Chiho Ukai. La leche materna es el alimento ideal, completo y saludable para recién nacidos, niños menores de 2 años o más, que brinda muchos beneficios tanto para el bebé como para la madre, la familia, incluso para la sociedad. Dentro de los beneficios para el bebé tenemos que la leche materna contiene anticuerpos que protegen de enfermedades prevalentes en la infancia, como la diarrea, las alergias, el asma, las infecciones respiratorias, disminuyendo el riesgo de padecer dichas enfermedades. Disminuye el riesgo de desnutrición, contiene los nutrientes necesarios para su óptimo crecimiento, es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos en el bebé, tiene los líquidos y electrolitos suficientes para su hidratación. Por esto un bebé que es amamantado exclusivamente durante los primeros 6 meses no necesita tomar agua. Favorece el desarrollo emocional e intelectual y previene problemas de salud mental al futuro. Ayuda a desarrollar un lenguaje claro tempranamente. Hace que los bebés logren un mejor desarrollo cerebral que le permita tener un mejor desempeño en la escuela. Crea un vínculo afectivo con la madre, gracias al cual los niños y niñas amamantados crecen más felices, más seguros y más sanos. Para la madre también tiene beneficios. Dentro de estos beneficios es que ayuda a una rápida recuperación después del parto, ayuda a quemar calorías adicionales que permite recuperar rápidamente el peso previo al embarazo, previene la depresión postparto a largo plazo, puede prevenir de enfermedades como la osteoporosis, el cáncer de mama y el cáncer de ovario, disminuye el riesgo de sangrado postparto. Además de esto, de que no necesita de compra, ni de preparación, ni de almacenamiento. Es un alimento que se puede dar a libre demanda, que favorece el ahorro familiar al no tener que gastar en fórmulas lácteas, en biberones, en chumpones y demás. Así podríamos gastarnos todo el tiempo enumerando todos los beneficios de la lactancia materna. Estos son algunos. Tchirakat ni wani ho shiyat sanasiakat ni kuin wani achon kai ho Surya piyama huya otta nuratle Surya ya msi aka wai makasa sapakat numun chi ho kai otta sumun tenikat sumun te nupushkat otta sumun te pasana enkarana inia ni piyaro maka numun chi ho kai sai mahon nia Surya ayuri kai holo nanai na ho uyu kana maka tre hija ta kahura ai ota ayuri senai no soso na chuhare no horishi ho inspura trayuri kagirwa no hots ashaka hainawan ayat chwane piches tapa astomatan chiraka es sut senai saka pura mure umato in hachinia msese te at nasan hatan chamar no hots watta inouria msese no horun oro venias tuma es casa anasa acá entonces chiho ekai no chuha senai no hay pirrokashi no se hay asa voy no mois que hamoy esto saca que te kut que el pusho saca te chirka tu no chirka ana nikiru con astuma sai ma nikiru na Surya yuri ni wanepi tuma hey has ese wanepi ya no moinchi ho ukai ona ho uyu kanairo atihas tuma o tatarat chwanepia smatanikat mankan chuhari ai se shan puras kamai ni ren wanepia shan ot papehesan nai tukasa ana sapakat smointanikat chiho ukai chuher wanepia awaramat sasari to ukat chiki hemeri smoin chuher ramatoinia otashia otasa en ye ke laktan ipuot bang shesa mankas chuher wanepi apasan wahas tuma te chuher no hotsu ho inspura ayuri
senain chips no hot por cáncer senain chira otta senain chongra otta no hot hei hai aya la hare chisemoin tu wane ekur es ya seut pamar no hot watta aku chiro sena chahawa no hot hei hai ner semoin nas pushka na pura achahawa tertetera wane kase que entre derecha aya rahamen no hot hei hai achahawa chik harapuna ya maso se wane ekur anas chino chinte que matsmar no mon hei hai que ne urin otta sai mahang tin wane pietenika. Si estás en estado de embarazo y no has ingresado al control prenatal, la ECSI ANAS Guayú te invita a comunicarte al 315-367-8077. Asimismo, se invita a las autoridades y líderes a que nos informen si en sus comunidades hay gestantes sin control prenatal a través de los números 318-312-5781, 315-367-8077. Tú y yo gestionamos salud. Merkipuan urhia, smanohorin hian controlin TPSI kat ANAS Guayú acujas semuins por apenas y solo cachuerca 315-367-8077. Mac pochinamo en la kana ekanamani puono, me que no recontrol en una pues cachuerca 318-312-5781. Hia kana tawayakan achaha irashwaku pues pura ana. En esta pandemia, las autoridades han tenido un tratamiento especial para las madres gestantes. ¿Cuáles son esos cuidados que deben tener tanto para ellas como para sus bebés? Anu ane chiru hat ka sakira semente hefika suna hotare ya waka na alaura yu kana sulu no me wane wer na kuwa na imahen wane pia na hiyeyu ipuon nuka harat na kuwa ipan hat kat homa unna ya spura na imahan hanai na yakana o tachi na chonkai. Bueno, la OPS y la OMS siguen recomendando las pautas estándares de alimentación infantil, incluso durante este tiempo de pandemia por COVID-19. Estas pautas están relacionadas con el inicio de la lactancia materna dentro de 1 hora después del nacimiento. Por eso se le conoce a este proceso como la primera vacuna que recibe el recién nacido, siguiendo con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, continuando con la lactancia materna complementaria, que ya es con la vinculación de alimentos nutricionales adecuados y seguros para los niños hasta los 2 años o más. Para las madres positivas de COVID se recomienda que ellas pueden seguir amamantando si lo desean. Para esto deben practicar la higiene respiratoria, el uso de mascarilla, el lavado de manos antes y después de tocar al bebé, la limpieza y desinfección rutinaria de toda la superficie, y ya cualquier condición particular dentro de su estado de salud debe ser consultado con su médico para que indique o no el proceso de lactancia. Anu hatu chiru hatu pochi stumate hefeka. Tu OPS, Organización Panamericana de Salud, o tamasía OMS, Organización Mundial de Salud, munakat stumarihuna, ayatsi senai ai mahunai skuaipa. Senain rotun hatun nekui na te pitch kanairua. Maka hosu unna tareya waka kobi munakat tuskuai pakat natuma o tusu nanai he chi ho uchon que sinen chuhe na chingwane piesanai he hemeri. She parahat kay makuna aitane nai wane ho u shete no chirakat chain hatun shan tarup na nipse rup na sosorup na spushware hemeri wa yani. Chiki he senai me ait piru kashi te skuat panhat karha yani wani ho u atuma wasnan chuhen nai puranai hachinia o tamusu hatren kuinkat chiki het ai piru kat kashi senai piyama huya te katsin hat karatumania hororo hat karatumania ekura anas instrumentrenika ma kate yukat kanai rishetrare ya waka ayaten hat isha chuherin spura te kecher hat wanepi surohon hat sahapo spura puna otas chikhes patan chis chonkai uren hat spushware te kase eke no horisha anai ayatren o unamate hatumar siakat nai munchi tok tot ke spura nakuhai haten semoy murikayate hatu ishes chuherin o no horin tris chuherin chihinte ke su unatare hawaka ayaten hikayatawa ayaten hat spushwa takuaipa ayata karine natuna waneiro sanai hawa so unatare hawaka ayaten tistumte hiet ke sana chuhera. Lo que usted debe saber. Anu ane kase te hañatao hor maunaya. Presentarles a Cayusi, nuestra asistente virtual. Se pueden comunicar con ella a través del WhatsApp 317-363-0426.
Ella los va a atender 24 horas al día, 7 días a la semana. Con Cayusi pueden tener toda la información relacionada con actualización de datos, autorización de servicios de salud, prestación de servicios COVID y vacunación COVID. Todo esto lo realiza, lo dispone Anas Guayú para todos ustedes, para que estemos más cerca y sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Takay ya chique mejor to senuri Guayú Cayusi naka yotin hat kalma grup na takachuerga pura ta haiha kara pura homoi pone put shot hiretsu una munka hirei tu sai re Anas Guayú pura los tones tentikas kay re karha hiawa tentisa otta tu tentikas haiha kar homoi e wana hawer honuria wana hawer hipia pa honuri hipia pa otamsia pura makuna ko naka otta hanari re nohri hanani te ko vika hai re Anas Guayú to hire shi ana hie nohni te hotun te ko vika. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EXI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya psiholo hawane bairukua sau hapahan te pochka te yotoko so na hona kuai pan hiyu kana so te sana sia ka te chira ka te mu ho chiho ukai na pura na hiyu ka hapurin ska chuhera ha na hapurin ska tra aru ha na chong harapona yasna na yule na chira te hai ha ska hamoi shinkun ka ene cho ukai ana ka tu mania yara ka tu hororo ka tu mania otamsia ye tuch wani pis tu matu anaya out se ha wani ruku sa ha pa pan hia otamsia sa utara EPS ka Anas Guayú sa tu yoto sa ire ka wani pipien no lu wata pa hi ha pan pien ka te sen pero hore hai hia kan otawaya kan acha haira shuwa kwai pas pura ana